Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Y el día de hoy continuamos el Evangelio de Juan junto a mi hermanito Fran Rivero. Así es, mi hermano yo. Aquí seguimos por la misericordia del Señor, estudiando este bendito evangelio que es tan hermoso, ¿no? Todos los evangelios son espectaculares, solo que el evangelio de Juan tiene una visión muy preciosa respecto a nuestro Señor Jesús y tiene unas perlas grandísimas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos con todo el amor, con todo el cariño, con todo el deseo de seguir compartiendo esto. Instamos a los hermanos desde ya que puedan confirmar en sus Biblias lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo acá. ¿Verdad, hermano John? Eso es lo que nosotros anhelamos, que ustedes alienten a su mismo espíritu, ustedes se animen, ustedes se levanten en la lectura de la Biblia, que no dependan de nosotros, de nadie. Nosotros estamos aquí simplemente para decirle que busquen a Cristo, que busquen la palabra, que lean sus Biblias y que ustedes mismos puedan mirar las riquezas, de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras. Eso es nuestro deseo. Eso es nuestro deseo con cada programa, con cada cosa que decimos, es que ustedes mismos se levanten, investiguen, lean, escudriñen la palabra del Señor, mi hermano yo. Amén, amén. Sí, que ese es nuestro propósito principal. Que ustedes conozcan la Biblia, conozcan a Dios, pero que también sean estimulados a leer más, a tener más comunión con Él, una comunión íntima, personal con nuestro Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Entonces, nuestro principal trabajo no es solamente enseñar y predicar, sino también llevarlos a ustedes a la fuente directa y que cada uno esté pegado a esa vid y recibiendo la rica savia del olivo, deseando como niño la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios que vive y permanece. Y bueno, hermano Fran, en el segmento pasado estuvimos hablando de Juan 19, el Evangelio de Juan en el capítulo 19, un capítulo muy hermoso. Hablamos mucho de la pasión del Señor. Vamos ya directo a la pasión del Señor. Comenzamos en el día jueves de ese tiempo, en el día de la Pascua, cuando el Señor Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Eso fue un día jueves y los judíos celebraban el Pesaj, o sea, la Pascua. Con sus discípulos, el Señor instituyó la cena del Señor, lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Eso fue instituido ese día, el día jueves, día de Pascua, como símbolo del nuevo pacto. Luego va al monte de los olivos, ora en el Getsemaní, ese mismo jueves, y es arrestado esa misma noche. El viernes, ¿verdad? Durante el viernes, este viernes que después del jueves venía el viernes de panes sin levadura, comienzo de la fiesta, pues. Día de preparación era este para los judíos. Durante la madrugada es llevado ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Fue su juicio el día viernes. Es condenado, es azotado y vamos a ver que también fue crucificado el mismo día viernes, cerca de la hora 9 de la mañana, para que me entienda, cerca de las 9 de la mañana. Muere alrededor de las 3 p.m., de las 3 de la tarde, y es sepultado antes del atardecer, porque iba a comenzar el sábado, día de reposo. Eh, Entonces, hermano Frank, quisiera hablar, ¿verdad? Quisiera decir algo antes de comenzar con el pasaje de hoy, porque quedamos en el capítulo 19, en el versículo 17 quedamos. Así es. Pero quisiera recordar, darle un repaso a lo que el jueves de Pascua, antes de que el Señor fuera
arrestado, fuera juzgado el jueves, antes de ir a orar al Getsemaní, cuando cenó con sus discípulos, instituye la cena del Señor, que es muy importante, y quiero dar como una breve información acerca de esta cena. No, yo sé que la mayoría ya saben lo que significa, pero quisiera que todos los que nos están escuchando también entiendan al menos lo básico, sin entrar en muchos detalles, de qué celebró, qué instituyó Jesús ese día jueves, en el día de la Pascua, el Pesaj. Ese día era una celebración judía instituida en Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo la podemos ver. Y era en memoria de la liberación de Israel de Egipto. Cada año las familias judías comían el cordero pascual con panes sin levadura y hierbas amargas y recordaban que Dios los había librado del juicio al ver la sangre del cordero en las puertas. Esto fue en Egipto. Cuando Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos, en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, transforma esa comida en algo nuevo, la cena del Señor. Es decir, ya la iglesia de Cristo no celebra la Pascua, celebra ahora es la cena del Señor. Estas dos cenas tienen mucha diferencia. Primero, la Pascua miraba hacia atrás, recordaba. La cena del Señor mira hacia el futuro. La Pascua recordaba la liberación de Egipto. La cena del Señor recuerda la liberación del pecado por el sacrificio de Cristo. Jesús dijo, hace esto en memoria de mí. La Pascua celebra un rescate temporal. La cena celebra una redención eterna. El sacrificio cambió. En la Pascua, los judíos celebraban con un cordero inmolado. En la cena del Señor ya no hay cordero, porque Cristo mismo es el cordero. Como dijo Juan en el capítulo 1:29 en su evangelio, este mismo evangelio que estamos leyendo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El símbolo desaparece porque la realidad ha llegado. Este cordero pascual era un símbolo de algo que iba a venir. Y Cristo es el Cordero de Dios, la realidad. El propósito espiritual es diferente. La Pascua unía a Israel como nación bajo un pacto, el pacto mosaico, el pacto dado a Moisés. La cena del Señor une a los creyentes como un cuerpo en Cristo bajo el pacto de gracia. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 8 y 9 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiero decirles con este versículo? El propósito espiritual ya cambió. Ahora Dios, por medio de Cristo, instituye un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto de Moisés, ya no celebramos la Pascua como quieren enseñar los judaizantes hoy en día dentro de la iglesia, que es una doctrina lamentable, ¿verdad? Una herejía total, llevar a un cristiano a practicar lo que ya Dios cambió, porque Dios ahora instituye un nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, la cena del Señor. Y ahora el apóstol Pablo dice que ser judío, ser de otra nación, de la nación que sea, todos por igual necesitamos arrepentirnos y venir a Cristo. Como dicen Romanos, tribulación y angustia a todo ser humano.
contando al israelita, al musulmán, a quien sea que hace lo malo y no se arrepiente ante Dios, al judío primeramente y también al griego. Porque nosotros, siendo muchos, dice Pablo, somos un solo pan y un solo cuerpo. Primera de Corintios 10:17. Dios tiene un solo cuerpo en la tierra. Y este cuerpo, usted tiene que leer la Biblia y tiene que decidir o es Israel o es la iglesia. Y es obvio e indiscutible que el único pueblo que tiene Dios en la tierra es el Israel espiritual, el cual es la iglesia misma. Es la iglesia. Ya no se trata de una nación, sino de un pueblo redimido por la fe en Cristo Jesús. La frecuencia y el enfoque también es distinto. La Pascua era anual, una vez al año. La cena del Señor es recurrente. Cuantas veces la comieres, como dijo el Señor en Primera de Corintios 11:26. La Pascua recordaba la salida de Egipto. La cena del Señor anuncia la venida del Señor hasta que Él venga. O sea, yo creo que esto es importante saberlo. Es el fundamento, lo básico, lo que todo cristiano debe saber acerca de la cena del Señor, hermano Frank. Así es, mi hermano John. No sé si ya damos inicio, seguimos con la lectura, repasando los versículos que hemos quedado en el 17, ¿no? Sí, Entonces, sí, muy, muy interesante y necesario saber sobre la cena del Señor, que son temas correlacionados, ¿no? O sea, se desprenden muchas cosas a la hora de la pasión de Cristo, la semana de la pasión, como se le conoce también. Entonces, sigamos, versículo 17, ¿no? Dice que el Señor salió cargando su cruz, ¿sí? Como no podía ser de otra manera, era su cruz, él mismo la cargó. Aunque conocemos, por ejemplo, en otros evangelios, como el de Marcos, que un hombre llamado Simón de Cirene lo ayudó en algún momento, ¿no? Porque se sintió agotado, ya no podía. Imagínense, ya había sido lacerado y azotado múltiples veces. Y bueno, cargar con una cruz que probablemente era muy pesada, en ese estado deteriorado del cuerpo, se puede imaginar lo que era, ¿verdad? Entonces dice que lo llevaron él cargando su cruz. No se nos narra en el Evangelio de Juan ese suceso cuando Simón de Cirene le ayuda. Y llegaron al lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, ¿no? Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título y le puso en la cruz, lo puso en la cruz arriba, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Sin duda alguna, el griego principalmente era el idioma más importante en ese entonces. El hebreo para nuestro interés es muy importante, para los judíos ciertamente lo era, y el latín era el idioma más importante de los propios romanos. Así que estamos hablando que esta declaración estaba escrita en los idiomas más importantes del mundo en ese momento. Sin embargo, a los judíos no les gustó, ¿verdad? Intentaron decir, le dijeron a Pilato, le dijeron que eso era una pretensión de Jesús, el decir que era rey. Le dijeron, no le pongas rey de los judíos, no afirmes eso. Más bien coloca el que dijo, soy rey de los judíos. O sea, quita esa afirmación y colócala como una pretensión de Jesús. Está crucificado porque es una pretensión. Pero esto que está escrito en estos tres idiomas más importantes del mundo, lo que, lo que va a pasar en Hechos capítulo 2 le va a dar más relevancia aún, ¿sí? Porque este suceso que está pasando aquí, declarando que Jesús es el rey de los judíos, en hebreo, en griego, en latín, al llegar a Hechos capítulo 2 se va a entender en cualquier otro idioma de ese mundo conocido, como los que venían de Capadocia, los que venían del Ponto, los que venían de Roma, los que venían de diversos lugares, se dice en Hechos capítulo 2, que recibiendo los discípulos las lenguas, hablaron en otros idiomas. Y muchas personas de diferentes diversidades de lugares que estaban celebrando el Pentecostés, que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, perdón. Allí allí estaban recibiendo en sus idiomas natales esta misma declaración. Jesucristo es el rey de los judíos.
¿sí? Entonces le dijeron a Pilato que quitara eso, pero Pilato, cual profeta, ¿no? Viene y le dice, lo que es escrito. Y efectivamente lo que se ha escrito de Jesús, escrito está. Y nadie, ni los judíos, ni los romanos, ni nadie puede cambiar ese hecho. Efectivamente Jesús es el rey de los judíos, pero también con la revelación que recibiremos más adelante con los apóstoles, siguiendo la línea del pensamiento de la Biblia, sabremos que no solamente es el rey de los judíos, sino el rey del mundo, el rey del universo. Versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, los rompieron, los repartieron, uno para cada uno, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido arriba abajo. Entonces dijeron así, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Y esto fue para que se cumpliese la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Como habíamos dicho también en la sección anterior, hay una diversidad de cumplimientos, de tipos, de profecías, de vaticinios aquí respecto a Jesús. Por ahí leí que muchos de los críticos de la Biblia, ¿verdad? Disparan diversos cañones, diversos, cantidad de cañones en contra de la veracidad de la Biblia y en contra del testimonio bíblico sobre lo que pasó con Jesús, sobre lo que dijo, hizo Jesús. Pero nosotros no tenemos que disparar multitud de cañones. Con uno solo, con un solo disparo que hagamos, sabemos que la Biblia es veraz, es verdadera. Y esta profecía, este vaticinio que se está cumpliendo aquí sobre la ropa de Jesús es uno de ellos. Pero podríamos nombrar muchos más y vamos a seguir mirando a lo largo de este capítulo 19 la cantidad de profecías que se cumplen en Jesús. Es increíble, hermano John, cómo en la mera crucifixión de Jesús se cumplen tanta cantidad de profecías. Para aquellos que dicen no creer, para aquellos que dicen que esto simplemente era unos vaticinios ex eventum después de lo que sucedió. No, la Biblia permanece incólume, mostrando que ella es verdaderamente palabra de Dios inspirada por Dios. Entonces, versículo 25 dice, estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena también. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo Jesús a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, antes que, para que el católico vaya pensando y vaya meditando en ese versículo, hermano Fran. Mujer, he ahí tu hijo. Esto para los católicos es contundente, porque Jesús es el hijo de María, porque María es la madre de Dios. Pero antes de hablar de eso, ¿verdad? Ya te tocar ese tema, para que vayas meditando ahí, hermano Fran. Yo voy a hablar acerca de las ropas del Señor. Me gustaría decir algo acerca del versículo 24, donde dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta prenda no se sabe cómo la obtuvo Jesús. Muchos falsos predicadores de la prosperidad utilizan este versículo y dicen, Jesús tenía mucho dinero y era multimillonario porque tenía este tipo de, una túnica de una sola costura. Sí, contrariando lo que él mismo dice de sí mismo, que Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Pero a estos farsantes no les interesa lo que diga la Biblia. Es más, no muestran lo que dice la Biblia, sino lo que ellos creen. Ahora, no se sabe cómo lo obtuvo Jesús. Sí se sabe que no era una prenda de reyes, pero tampoco era una prenda común. No se sabe si fue María que se la tejió como una costumbre judía que había, que siempre la madre se esforzaba y le hacía le tejía una túnica especial a su hijo. Jesús era su primogénito. Sabemos que tenía un buen comportamiento, era un hermoso hijo. En él nunca ha fallado pecado. O sea, no está de más y ni causa ruido en nuestra mente que María, como una buena hermana en Cristo, como una buena persona en el sentido de una escogida de Dios, ¿verdad? Para esto tan importante, bienaventurada entre las mujeres, como también lo dice la Biblia de Jael en el Antiguo Testamento, bienaventurada Jael, María también fue bienaventurada.
María pudo tejerle esta túnica a su hijo. No se sabe si alguien se la regaló, si fue que uno de sus discípulos se las compró. Jesús tenía miembros en sus discípulos, habían personas que con dinero, sí tenían dinero. No era una prenda de reyes, pero tampoco era común. ¿Cumplía un gran propósito? Sí. Ese día, ya que él, por ejemplo, era el, como dice Hebreo, nuestro gran sumo sacerdote. Y los sacerdotes debían llevar ese tipo de túnica, tejida de una sola pieza. Y él cita aquí, o sea, se cumple una profecía que está en el Salmo 22, un salmo que es hermoso, glorioso en cuanto a lo que hizo nuestro Señor por todos nosotros, por los pecadores. Cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera, ese de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera lo podemos entender si estudiamos con precaución, con seriedad, con responsabilidad, lo que Cristo hizo en la cruz. En el Salmo 22, salmo que él cita, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús clama esto, él está citando este salmo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ya Jesús venía llevando el pecado de las personas. Jesús tenía día, noche, siendo lastimado, siendo abofeteado, siendo burlado. Sabemos que fue el jueves que lo arrestaron. Pasó toda la noche eh, allí llevando ese tipo de burla. El viernes en la mañana ya estaban, lo llevaron a Caifás, a Anás, a Pilato, a Herodes. En el versículo 3 del Salmo 22 dice, pero tú eres santo y que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice el Señor. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor en el Salmo 22:6? La crucifixión humillaba al condenado hasta lo más bajo. Él terminó como un gusano. Y esto de esa expresión, gusano, refleja autopercepción de iniquidad, de indignidad, perdón. Él se sintió indigno, como un gusano. Médicamente, el dolor extremo y la pérdida de sangre producen debilidad total en todos los sentidos en el ser humano. Y Cristo era un ser humano, completo hombre. Él se sintió menos que humano en las condiciones que él estaba. En el versículo 10 sigue hablando y dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, que le salve Dios. No decían que Dios estaba complacido con lo que él hacía y se burlaban de él. Pero tú eres el que me sacó del vientre y que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente.
he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Fíjense lo que el Espíritu Santo estaba inspirando a David, lo que Cristo iba a sentir en esa cruz, derramado como agua, o sea, pérdida de líquidos y sangre, sudor, hematidrosis, azotes, crucifixión, huesos descoyuntados. En la cruz, al ser suspendidos los hombros y codos, se dislocaban por el peso del cuerpo. La cruz fue hecha diabólicamente por los romanos. Exactamente, no, ellos no encontraron algo más doloroso que la cruz. Dice que el corazón lo tenía como cera, un estrés cardíaco, probablemente un derrame pericardíaco, pericárdico o fallo cardíaco por shock hipovolémico, pérdida de sangre. En el versículo 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, como un tiesto. Él tenía el cuerpo rígido, quebradizo, la lengua pegada al paladar. Nos habla de que tenía deshidratación extrema. Ya era día y medio que Cristo estaba de aquí para allá, de allá para acá, burlándose, golpeándole. Cargó su cruz hasta el Gólgota. Por eso es que él en la cruz, vamos a ver que en el versículo 28 clama, tengo sed, polvo de la muerte, dice. Describe la cercanía del colapso circulatorio con su muerte. Él sentía ya que estaba muriendo. En el 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, horadaron la crucifixión con clavos en las muñecas y en los pies. Médicamente, el clavo atravesaba el nervio mediano y el plantar, causando dolor insoportable, un dolor neuropático. La posición de los clavos obligaba a tener que él impulsarse hacia arriba para poder respirar. Y esto le causaba calambre. Lo más seguro es que, según los estudios, esto causa calambre. Porque Jesús no duró 2 minutos en la cruz. Jesús no duró el tiempo que usted lee este pasaje en la cruz. Jesús duró 6 horas en la cruz, 6 horas crucificado. Dice que contar puedo todos mis huesos. Sentía el dolor, todo. Yo me imagino todo lo que él sentía, hermano, terrible. Entre tantos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y lo peor, hermano, bueno, lo peor no, o sea, como cereza del pastel, le quitan la ropa para humillarlo, le quitan la ropa para humillarlo, que muera humillado, desnudo. Eso lo hizo nuestro Señor. 6 horas en la cruz, 6 horas. Fue azotado y crucificado cerca de las 9 a.m. Muere alrededor de las 3 de la tarde para sepultarlo antes del atardecer. Flagelación, la corona de espino. Eso es una presión sobre el cráneo y nervios faciales causando un dolor pulsante, constante. Usted se corta el dedo, usted se da con un martillazo o algo, en el momento no le duele, pero después, si usted no se pone algo en esa herida, si usted con las horas, usted no va a aguantar, no va a aguantar. Empieza a sentir el dolor. Bueno, Jesús sintió 6 horas esta crucifixión. Por 6 horas, aproximadamente 6 horas. Clavos en manos y en pies. El peso del cuerpo colgando, los hombros dislocados, dificultad para respirar, deshidratación, fiebre.
dolor torácico. ¿Qué no sentía el Señor? Y a todo esto hay que añadirle el sufrimiento emocional, el rechazo del pueblo, la burla, la humillación pública, la soledad total, la traición, la desnudez y la vergüenza. Parece imposible estudiar todo esto, analizarlo, meditarlo, ¿verdad? Y entender las palabras que él dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El amor del Señor, el amor de Cristo sobre estos soldados que lo estaban crucificando, que lo estaban matando. El amor que sobrepasaba el dolor que él sentía, ese amor. Por eso es que yo, hermano, cuando yo escucho a una persona decir que Dios ama a unos poquitos y a otros no, yo digo, pero ¿será que él ha leído la Biblia? ¿Será que conocen cuál fue exactamente el amor que Dios derramó en esa cruz? Quien entiende esto puede entender por qué aquel que rechaza a Cristo debe ir al infierno. Quien comprende todo esto debe entender que aquel que rechaza a Cristo como su Salvador, aquel que se le predica el Evangelio y se le dice: oye, tú eres digno de muerte, eres digno de ser lanzado al infierno eternamente. Pero Dios, sabiendo todo esto, que tú no puedes salvarte a ti mismo, que eres pecador, que estás bajo pecado, bajo condenación, estás muerto en delito y en pecado, Dios envió a su Hijo a morir por ti, sufrió la muerte por ti, la sufrió, él mismo la sintió, el mismo Dios, para que tú seas salvo solamente con creer en él y rendirte ante él. Y que esta persona ahora diga: no, después, no me importa. Entonces, si Dios los envía al infierno, otros dicen: ay, pero ¿por qué Dios envía al hombre tan bueno para el infierno? No, hermano. Porque un Dios amoroso va a crear un infierno, dice. Así, como dice Lewy le responde, si usted quiere ver esa respuesta a esa expresión que dijo el hermano Frank, busque en YouTube, se lo recomiendo. ¿Por qué un Dios de amor ha creado el infierno? Y le va a aparecer el pensamiento de C.S. Lewis. Hermano Frank, Sí, mi hermano, ¿no? Muy interesante todo lo que está mencionando, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos por alto todos estos detalles respecto al sufrimiento de nuestro Señor y pensamos que simplemente es que, bueno, lo clavaron a la cruz y listo y se murió, ¿no? Hubieron muchísimas cosas más detrás de todo eso, incluso el discípulo Juan o Lucas, mejor dicho. Lucas lo narra muy bien porque él era médico, el médico amado, ¿no? Como lo describe Pablo. Él narra que Jesús en el Getsemaní casi que botaba sudor como gotas de sangre, ¿sí? Y incluso tiene su explicación médica, ¿no? Entonces, Cristo pudo haber llegado a un momento, a un estado de tanta presión y estrés, que incluso llegara a sudorizar sangre por sus poros. Entonces, no fue algo sencillo, no fue algo sencillo. Por eso se decía que el que murió en una cruz, en cierta manera, era maldito por eso. O sea, ese estado de muerte o esa ejecución era penosa, dolorosa, vergonzosa, horrible, ¿sí? Era lo que estaba reservado para los peores criminales, para los traicioneros, aquellos que traicionaban a la patria o al emperador, que causaban tumultos, ¿verdad? Y los usaban era precisamente para bajar ese tipo de influencias públicas, ¿no? Que tuvieran esos líderes que se levantaban. Entonces la crucifixión era algo totalmente horrendo, no es algo sencillo. Muchas veces cuando leemos lo hacemos muy ligeramente y eso no es algo bueno para nuestra comprensión, nuestro estudio, no es bueno. Hay que hacerlo con más detenimiento. Hay que mirar, no estamos dando un estudio respecto a la pasión de Cristo. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, aunque hemos comenzado con estos últimos capítulos. Pero si estuviéramos haciendo un estudio sobre la pasión de Cristo, tendríamos que estar citando todo lo que dicen los pasajes paralelos de los otros tres evangelios. Y usted vería la gravedad del asunto con mayor detalle, todo lo que sucedió.
y sería así un estudio propiamente, ¿no? Y bueno, por eso mismo los invitamos una y otra vez. Investiguen, lean sus Biblias, ustedes mismos repasen, ¿verdad? Nosotros lo que intentamos es encender ese fuego, avivar ese fuego en cada uno de ustedes, ese anhelo. Le pedimos al Señor que los ayude a ustedes. Si alguien, algún hermano que nos escucha, está débil, frío en la fe, bueno, que esto caliente su espíritu, que esto lo anime, que esto lo levante, lo saque de ese estado de apatía, ¿verdad? Que su Señor sufrió y padeció muchísimo por él, para que él hoy esté en un estado de tibieza por causa de cosas a veces hasta banales incluso. Entonces, estamos en el segmento donde se dice el versículo 25 al 27, cuando Jesús le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre, ¿no? Para los católicos esto es determinante, que esto significa que María es la madre de los creyentes. O sea, no tiene nada, no tiene nada en su contexto que esté refiriéndose o que esté apuntando a eso. Sin embargo, para ellos es algo determinante, ¿no? Por eso, hermanos, también volvemos y le animamos. Hay que estudiar la Biblia con seriedad. No podemos tomar pasajes de la Biblia y hacerlos decir los que se nos venga en gana, lo que se nos ocurra. Aquí en este pasaje se está mostrando algo evidente de que Jesús está proveyendo para su madre un modo de sustento. En este momento es muy probable que José ya no estuviera vivo. Segundo, es muy probable, o es más, podemos afirmar, porque capítulos atrás se ve, sus hermanos no eran creyentes. Jesús está dejando a su madre en manos de su discípulo amado, un discípulo que él sabe que es fiel. Pero más allá de esta afirmación, que para algunos podría ser gratuita, en el versículo 27 nos dice, y después, ¿verdad? Dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella misma hora, o sea, desde ese mismo día, él la recibió en su casa. O sea, el texto nos está diciendo a qué se estaba refiriendo o qué fue lo que entendió ese discípulo amado por recibir a María como su madre, ¿verdad? Como su mamá. A veces la expresión su madre para nosotros como latinos a veces se escucha hasta pesada, pero es lo que dice el texto, ¿no? No lo estamos haciendo con ningún doble sentido ni pesadez. He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Sí? Juan, o afirmamos que Juan, entendió perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús con que la recibiera como su madre. Inmediatamente la recibió en su casa, ¿verdad? Como un modo de sustento para ella. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed, otro cumplimiento más de la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Teleo, en el griego, la palabra consumado es teleo, que se lee como tetelestai, ¿no? También se lee como tetelestai, pero cuando lo buscamos en internet le aparece como teleo, consumado es, ¿verdad? Que esa palabra significa lleno, completo, consumado, ¿sí? Pagado o un saldo que ya ha sido pagado completamente. Si ya se ha llenado la medida de algo, se ha llenado completamente. El Señor estaba diciendo, hasta aquí ya he cumplido con mi obra, en ese sentido de lo que tenía que hacer como redentor. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay un comentario de Crisóstomo, que es un hermano del siglo tercero, espectacular. Crisóstomo dijo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No es que expiró, porque se le inclinó la cabeza y se ahogó y expiró. No, él inclinó su cabeza y entregó su espíritu, demostrando hasta en ese preciso momento que él, como lo había dicho en capítulos anteriores, a él nadie le arrebata la vida. Él mismo la pone voluntariamente para salvación de muchos, ¿verdad? Entonces, él inclinó su cabeza y exhaló, entregó su espíritu, porque esto fue un sacrificio voluntario, que ni Pilato crean, que ni los judíos crean, que es que ellos atraparon a Jesús.
Ciertamente ellos obraron y tienen su parte en esto, pero muy bien lo dicen las profecías, muy bien lo dijo Jesús. A mí nadie me puede arrebatar la vida. Yo la pongo, yo la pongo como expiación, como sacrificio por mucho. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos se quedasen en la cruz en el día de reposo, ¿verdad? De que no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados, ¿no? Les quebraban las piernas, hermano John tiene un comentario ahí, les quebraban las piernas para que ellos no pudieran precisamente impulsarse hacia arriba para respirar. Hagan ustedes el ejercicio teniendo sus brazos extendidos, colgando hacia abajo por el peso de su torso, de sus piernas. Ustedes no pueden sostenerse simplemente erguidos para respirar con libertad, no. Tienen que impulsarse desde sus pies que están también clavados hacia arriba para que su tórax se pueda expandir y contraer con libertad y poder respirar. Bueno, les quebraban las piernas precisamente para que no se pudieran impulsar hacia arriba para respirar, Pero a sino Cristo que no se, se, a se Cristo no se la asfixiaban. quebraron, ¿verdad? A Cristo no se las quiebran, que es un cumplimiento de otra profecía, de otro tipo, ¿sí? Otra tipología que se cumple ahí. Entonces les rogaron que les quebraran las piernas y fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al segundo, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto también cumpliendo la tipología del cordero que aparece en Éxodo también. No se quebrará un hueso de ese cordero pascual, ese cordero que era el que con su sangre cubría al pueblo para cuando la plaga o el juicio de los primogénitos no les llegara a ellos. Precisamente lo que significa la Pascua, ¿no? El Pesaj, el pasar por encima. Entonces, aquí Cristo, como ese cordero, no se le quebró un solo hueso. Un cumplimiento más que para quizá parezca irrelevante, pero esto es vital. Todo esto le da veracidad a la Biblia. No son simplemente cumplimientos de cosas. Bueno, muy bonita la literatura, ¿no? Y las concordancias literarias, no. Es algo vital en cuanto a la fe de nosotros también. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio esto, dice Juan, y el que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, para que ustedes también crean. Yo, Juan, estuve ahí, vi esto, y lo digo verdaderamente para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también, versículo 37, y esto lo vamos a tocar más adelante, ¿verdad, hermano John? Y también la otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron, que es una profecía de Zacarías capítulo 12. Mirarán al que traspasaron. Esa profecía de Zacarías para los hermanos que son dispensacionales es vital. Para el dispensacionalismo es vital, porque ellos siguen esperando, al igual es que los judíos siguen esperando que venga el Mesías. Bueno, ellos siguen esperando que el Mesías haga la obra con los judíos. Algo muy similar. Va muy de la mano. Los judíos dicen que el Mesías no ha venido. Obviamente, ellos rechazan a Jesús. Pero nuestros hermanos cristianos dispensacionalistas dicen que Jesús no ha hecho ninguna obra con los judíos. Vean la concordancia que hay en esa idea, ¿no? Es muy similar la idea. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, estamos en el versículo 38, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿verdad? De noche, en capítulo 3. Vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras, imagínense la cantidad, ¿no? Entonces, vean la importancia de esto, ¿no? José Arimatea y Nicodemo, aunque están actuando secretamente, sin embargo, están haciendo una gran labor, ¿sí? Moralmente, podemos tildarlos de cobardes, moralmente podemos hacerlo,
Claro, estos fueron unos cobardes. No declararon públicamente, no, yo creo en Cristo. Sin embargo, la Biblia reconoce y los pone por nombre. Ellos también estuvieron allí. ¿Sí? Ellos también estuvieron allí. No podemos simplemente juzgarlo y decir, bueno, fueron unos cobardes y ya, y Dios los juzgue. Ellos estuvieron allí, hicieron una gran obra, una gran obra. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de los judíos. Y había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, otro cumplimiento. No tengo el pasaje, hermano, yo no recuerdo el pasaje. Tuve un percance y se me borraron la mayoría de los apuntes que tenía, pero esto es otro cumplimiento de otro pasaje. Un huerto nuevo. Está en Isaías 53, creo que es el versículo 9. Entre los ricos será su sepultura, creo que dice. Entonces, Jesús, hasta en su muerte, hasta en su sepultura, está cumpliendo la escritura. Vean qué maravilloso, ¿no? Y había un huerto en el sepulcro, no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mi hermano John. Isaías 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte, Ujú. aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, se dispuso con los impíos, se, se dispuso, se dispuso con los impíos su sepultura, que murió de dos ladrones, Exacto. mas con el rico fue en su muerte. Sí, es O increíble, increíble. Incluso hasta a ese nivel el Señor estuvo cumpliendo las escrituras, ¿no? Por eso me parece increíble el hecho, el comentario de Crisóstomo es maravilloso. Miren que a veces se nos pasa de largo, ¿no? Es maravilloso. O sea, él inclina su cabeza y entrega su espíritu. Pero vean que después, al poco tiempo, sucede la cosa de quebrarle las piernas. Pero como él ya había exhalado el espíritu, lo vieron muerto y no fue necesario quebrarle las piernas. ¿Qué pasa si Jesús sigue respirando y aguantando y llega a este momento, ¿verdad? Entonces, es maravilloso, podemos especular un poco. Pero Jesús, antes de que los judíos se les ocurra decir, no, tienen que quitarlos porque viene la Pascua, que quiebrenle las piernas, Jesús inclina su cabeza y exhala, entrega su espíritu. Consumado es, entrego mi espíritu. Ya he Y, cumplido con el plan. y curiosamente, ¿no? El primer Adán pecó en un huerto, en el Edén, y trajo muerte. El postrer Adán, el cual es Cristo, fue sepultado en un huerto y trajo vida, como Y dice trajo vida. Corintios 15:45. En un huerto que era virgen, ¿verdad? Un huerto que era virgen, que no había maldad, Adán pecó. Y en un sepulcro, un huerto que era virgen, Cristo trajo vida para los que creen, ¿verdad? Todo aquel que cree tiene vida eterna en el Señor. Mi hermano, yo no sé si seguimos con el capítulo 20, no sé cuánto tiempo nos quede ya. Está silenciado. Me gustaría hacerle un repaso a los días. Quiero que los Sí, hermanos vayan por perfecto. mí en cuanto a los días, que estén cronológicamente ubicados con los eventos. El jueves de Pascua fue la cena del Señor y el arresto del Señor en el Getsemaní. Eso fue jueves por la noche. Viernes, durante la madrugada, es llevado ante Anás, Caifás y a Pilato. Pilato se lo envía a Herodes, Herodes lo regresa a Pilato. Bueno, es condenado, azotado, crucificado cerca de las 9 a.m. del viernes. Muere alrededor de las 3 p.m. Tengan en cuenta que el día para los judíos terminaba y comenzaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comenzaba el día. Entonces, muere alrededor de las 3 p.m. y es sepultado antes del atardecer, porque iba a comenzar el sábado, que era día de reposo. Ahora hay gente que se pregunta y dice, ¿cómo es esto?
que Cristo muere el viernes, resucita el domingo y son 3 días. Lo que pasa es que para nosotros 3 días son 24 horas. Un día es 24 horas, pero no. Para los judíos, cualquier evento que comenzara, o sea, a cualquier hora del día, como el jueves, Cristo fue arrestado, el viernes en la mañana, él fue crucificado, eh, y en la tarde muere, a las 3 de la tarde, se cuenta como un día. Él pasa el sábado en el sepulcro, en el sabbat, el día de reposo. El cuerpo de Jesús permanece en el sepulcro, mientras el pueblo guarda el día de reposo. Aquí, para ellos, no es un día y medio, aquí son 2 días. Los sacerdotes sellan la tumba y colocan guardia para evitar que alguien robe la tumba. Y en el segmento que viene vamos a hablar de la resurrección de Cristo y de la comisión de la iglesia. Que esto será el domingo cuando Él resucita. Porque si resucita el domingo en la mañana, ya para los judíos es contado como 3 días. No importa que no termine el día domingo. Por eso es que se dice que al tercer día resucitó. Porque Juan le escribe, Juan como judío escribe esto y se entiende que para ellos eran 3 días. Entonces, el sábado pasa todo el día y la noche en el sepulcro. El domingo, que es el día del Bikurim, la fiesta de las primicias, muy temprano, al amanecer, el primer día de la semana, las mujeres encuentran el sepulcro vacío. El primer día de la semana para la iglesia es el domingo. Y no es solamente conocido como el primer día de la semana, sino conocido como el día del Señor. El día del Señor. Que no nos escuchen, ¿cómo se llama, Fran? ¿Cuál es la? Los adventistas, Los adventistas que no nos escuchen porque para ellos es el sábado. Pero el día del Señor bíblicamente no es el sábado, es el domingo. Se, para la iglesia era el domingo. Aunque para el judaísmo es el sábado, el Señor resucita un domingo. Entonces, cada vez que en la Biblia aparece el día del Señor, está hablando del domingo. No, no, creo que en todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, pero en su mayoría es el domingo. Queríamos también informarles, hermanos, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual informamos a las personas en las tareas o los temas que vamos a tocar en nuestras clases que tenemos en línea. Tenemos clases en línea, Fran y yo. Llevamos un seguimiento a algunos hermanos y le ayudamos con enseñanzas, con materiales. Eh, Se hace vía Zoom. Si alguno de ustedes quiere participar, usted se comunica con nosotros. Usted nos busca en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Fran, y allí a cualquiera de nuestros videos nos puede escribir y así podemos estar en contacto y, bueno, llevarle también un seguimiento a usted como cristiano y tratar de ayudarlo. No solamente ayudarlo, sino tratar de aprender de usted si tiene algo que aportar también al grupo. Lo hacemos vía Zoom, está muy edificante, es muy bueno. De hecho, este Evangelio de Juan lo hemos estado enseñando en el grupo que tenemos en Zoom. Y estamos transmitiendo ya los últimos capítulos. En la próxima segmento vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor y la comisión que el Señor le da a la iglesia, que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Hermano Frank, bueno, sí, mi hermano, creo que ya lo hemos dicho todo al respecto de eso. Estamos por terminar este evangelio. Faltan un par de capítulos. Luego esperamos, Dios mediante, comenzar con el tema de la escatología.
que es un tema bastante interesante, lo vamos anunciando desde ya. Le pedimos, ¿no? Que si les interesa ese tema o quisieran hablar de algún tema en particular, también se puedan contactar con nosotros, ¿verdad? A través de la emisora. Sería interesante para nosotros, sería muy bueno saber qué tema necesitan conocer o qué tema necesitan profundizar. Y nosotros, con lo que podamos, con lo que esté a nuestro alcance, trataremos de hacer el mejor esfuerzo para aclarar las dudas, aclarar o enderezar a cualquier cosa que esté torcida, ¿no? Cualquier concepción que esté tal vez poco débil. Hay cosas, hermano, hay cosas que arrastramos simplemente como por tradición, ¿no? Bueno, se empezó a hacer esto, ¿no? En la iglesia no empecé hacían esto, entonces yo empiezo otra y lo repito también. Quizá no sé de dónde viene, de dónde proviene esta idea o esta práctica, pero simplemente yo la repito y la afirmo, ¿verdad? La practico en mi iglesia, en la que yo dirijo, ¿me entiendes? Entonces hay que examinar nuestra fe, examinar nuestra doctrina, examinar lo que creemos. Es algo vital, hermano. El Evangelio de Juan es maravilloso. Trataremos de terminar estos dos capítulos que faltan con todo el power posible, con todo el ánimo posible y esperamos que ustedes se puedan comunicar con nosotros para dar también su feedback, sus comentarios, su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido interesante? ¿Qué les gustaría profundizar un poco más? Eso sería de mucha vitalidad para nosotros también, saber que le estamos ayudando, que le estamos guiando en cierta manera, ¿no? Recordando lo que dijimos al principio, que lo hacemos con la intención de que ustedes mismos busquen, investiguen, lean, así. O sea, nosotros somos como cual Juan, ¿no? Que señalamos cuál es el Cordero de Dios y vayan a él. Profundicen allí en la Escritura. Profundicen en oración, búsquenlo profundamente, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros. No somos más que nadie, no nos creemos nadie, no tenemos ningún nombre, ¿verdad? Simplemente estamos señalando lo que bíblicamente creemos que es correcto. Y esto no solamente nosotros dos aislados, sino lo que ha creído la iglesia durante casi 2000 años. Tratamos de ir a ese tipo de tradición histórica de la iglesia cristiana, ¿verdad? Lo que ha creído la iglesia ha creído que la salvación es por fe, siempre, desde, desde antes de la reforma. Se ha creído que la salvación es por fe, pero siempre ha habido un énfasis profundo en las obras, en el buen accionar también. Entonces nosotros le afirmamos ambas cosas. Efectivamente, la Biblia afirma que la salvación es por fe, pero también le tenemos que afirmar que efectivamente hay que obrar bien, hay que obrar como hijos de luz, ¿verdad? Que vuestras buenas obras alumbren, iluminen a todos los hombres. Entonces tratamos de ser equilibrados en ese aspecto, sin tratar de ser parciales, no. Estamos siendo imparciales en lo que dice la Biblia, lo que la iglesia cristiana ha creído a lo largo de 2000 años, lo que viene siendo esa ortodoxia que todo cristiano de todas las edades ha seguido, como que la iglesia cristiana es trinitaria. La iglesia cristiana cree en la salvación por fe, cree que Jesucristo es suficiente. Ya no necesita nada más, no necesita guardar un día, un sábado o un domingo. Estas cosas no son de orden salvífico. Estas cosas obviamente crean un orden, nos benefician en muchos aspectos espirituales, litúrgicos, etcétera, pero no son de un orden salvífico. El guardar un sábado, guardar una dieta, por muy buena que sea, no puede ser algo que aporte o sume a nuestra salvación. Entonces, les animamos, hermanos, comuníquense con nosotros. Mi hermano John, si puede indicarles de la iglesia, de nuestro hermano Numael y Carlos Carlos. Zambrano. No, no, se comunican con nosotros y por ahí mismo en Sí, contacto le enviamos bien la ubicación y el número del pastor, si está buscando una sana doctrina en Maracaibo. Y sin más preámbulo, hermano, bueno, que el Señor le bendiga, que el Señor les guarde, que la paz del Señor le acompañe siempre. Gracias por escucharme. amén, amén.